amigos, bienvenidos otra vez a mi canal artesanal de YouTube titulado La construcción del jugador de ajedrez. Soy el gran maestro Carlos García Palermo. Les voy a mostrar un final de torres que pertenece a la serie que inicié la vez pasada, Sutilezas en los finales de torres, haciendo hincapié en los pequeños detalles que pueden cambiar la evaluación y el resultado de una partida. Bien, este final que vamos a ver corresponde a una partida mía donde tengo negras contra el maestro internacional Maximiliano Ginsburg, jugador argentino de River Plate. Y como vemos aquí, bueno, las blancas tienen un peón de más y yo me estoy defendiendo. Fíjense, el peón en la séptima, la torre en la octava delante de su propio peón, obstaculizando la coronación, que es con lo que yo especulo, tratar de mantener la torre allí pasiva y crear contrajuego con mi rey y mi torre. El rey no puede estar asomando la cabeza por aquí porque aparece un jaque y luego la coronación. De la misma manera tampoco puede hacer un G5 porque el blanco toma, el negro toma y el rey queda a la intemperie y hay otro jaque más y la coronación. Entonces se trata de mantener al rey escondido allí y, llegado el caso, penetrar y buscar algún contrajuego. El blanco, ¿qué quiere hacer? El blanco, aprovechando las circunstancias, comienza a desarrollar su rey, porque el rey en los finales es una pieza que hay que desarrollar como un caballo o un alfil en la apertura, en medio juego. Entonces ahora el rey se dirige al centro. La torre no puede tomar, porque si toma, esta torre sale y luego corona. O sea que estos peones son bastante invulnerables, no del todo, porque vamos a ver que en algunos casos la torre puede elegir tomar algún peón, volver, sacrificarse por la dama que entra en juego y crear algún contrajuego en base a peones pasados. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue torre A3, rey D4. Y aquí es un buen momento como para reflexionar y elegir la jugada del negro. Por eso podemos pausar el video, los que quieran, y adivinar un poco la jugada del negro. Los que lo hayan pausado, asumo que han vuelto y les muestro entonces el desarrollo de la partida. El negro podría, por ejemplo, aquí equivocarse y dar otro jaque más, y entonces problemas, porque el blanco se acerca al peón y ahora resulta que el blanco tiene una amenaza real porque la torre está muy cerca del rey. Fíjense, si el rey entrara en F4 en este momento, las blancas podrían apoyar su peón amenazando salir con la torre a alguna parte y coronar. Y ahora el jaque es poco efectivo porque la torre está muy cerca del rey. Si la torre estuviera aquí lejos, entonces da unos cuantos jaques y aparta el rey de ahí. Pero ahora el rey A5 toca la torre que está cerca y aunque la torre se vaya, ahora esta torre puede salir tranquilamente y la coronación es inevitable. Si jaque, ahora el rey apoya el peón y si más jaques, el rey se va lejos hasta que terminen los jaques y no se puede parar la coronación. Y bueno, y los peones están cayendo además, o sea que pocas chances para el negro de crear un contrajuego en base a un peón pasado. De manera que esta situación es bastante puntual y crítica. Las
Las negras podrían hacer otro tipo de jugada de espera, por ejemplo. Torre A1. De eso se trata, de elegir entre una jugada de espera o elegir rey F4. Y es crucial esa elección. Si las negras hacen, por ejemplo, torre A1 o torre A2, el blanco hace G3 y elimina la posibilidad de que este rey entre a buscar contrajuego. Y se produce algo bastante típico en este tipo de posiciones, en que la torre está presa de este peón. No puede irse mucho de la columna porque la otra torre sale y corona. Aprovechándose de eso y de que el rey tampoco tiene buenas jugadas, este rey blanco puede ir a donde él quiera prácticamente y puede ahora llegar a pasar por aquí y llegar hasta H6. Ese es el punto. Si las negras permiten al blanco hacer G3, este rey llega a H6. Y cuando llega a H6 está demasiado encima de los peones y debe haber más de un método ganador aquí, ¿no? Pero vamos a ver primero cómo llega para tener las ideas más claras. Jugó torre A2, entonces el rey puede acercarse aquí, bueno, el negro puede dar un jaque, puede jugar rey D6. Ahora el negro, por ejemplo, debe dar otro jaque si quiere seguir vivo para que el rey vaya a E7. Si el negro decidiera volver directamente a A2, se encuentra que puede recibir un bonito mate con torre S8 que amenaza torre C5 mate. Fíjense que si toma el peón, entonces aparece este mate en el centro. Y después de torre C8 no hay muchas más, porque a torre jaque puedo tapar de torre y la posición está perdida, ¿no? O recibe mate o coronación. De manera que en esta posición hay que dar un jaque, el rey viene a E7. Y ahora puedo elegir el negro volver, por ejemplo, y voy con el rey a F7. El negro puede esperar, voy a G7. Y bueno, muchos problemas insolubles, diría yo, ¿no? La torre espera, el rey viene a H6, la torre puede estar, no sé, puede estar en A6, aunque sea por superstición, por estar en la misma línea del rey. Es una posibilidad. Y ahora debe haber más de un método para ganar. Por ejemplo, vamos a ver, torre B8 y si torre por, entonces torre jaque para apartar el rey. Y ahora rey por G6. Y está cayéndose otro peón. Si las negras buscan contrajuego con torre A3 contra este peón, hay este tipo de jugada que defiende el peón y ataca al otro. O sea, la posición es desesperada para las negras, se le están cayendo todos los peones. Entonces, fíjense que todo esto se produce porque en esta posición el negro, el blanco, el negro permite que el blanco le bloquee la entrada del rey con G3. Entonces se deduce que la jugada aquí única para tener un contrajuego es rey F4. Esta es la jugada que da contrajuego. Rey F4. Y entonces, bueno, aquí las negras van a tener contrajuegos. Si las blancas deciden seguir pasando con el rey, ahora las negras pueden ir aquí porque no hay ningún jaque. Entonces, las blancas van a transformar tal vez el final en un final de peones en un solo flanco. Pero ahora caen muchos peones blancos. Entonces, ya no le va a dar resultado.
Y por eso mi rival optó en esta posición por hacer torre F8 y transformar el final en otra cosa. Ahora torre por A7, torre por F6, contrajuego. Siempre la receta activa para defenderse suele ser la más recomendable, pero como les he dicho en alguna otra ocasión, ninguna regla es absoluta en ajedrez. Pero en este caso funciona el rey activo, compensando dinámicamente las dificultades, las, digamos, desventaja material. Torre por G6 jaque, rey por H4. Ahora, como ustedes pueden observar, el rey negro no tiene ninguna jugada. Si el blanco hiciera una jugada indiferente, las negras podrían empezar a dar jaques, incluso entregando la torre, porque hay un fantasma aquí o de tablas por ahogo. De manera que por eso mi rival hace G3 jaque para desahogar al rey y hace ahora F4. Bueno, y ahora tenemos otra posición que tenemos siempre el peón de menos, pero siempre mentalizados en la actividad del final de torres, o sea, en no quedarse quieto. El negro tiene aquí una defensa. La defensa puede ser H4 para desarticular los peones blancos, cambiar un par de peones más. Pero primero hay una defensa muy clara que consiste en dar jaques laterales al rey. Fíjense que el rey no tiene dónde esconderse por aquí abajo porque sigue los jaques laterales, y si el rey va a buscar la torre está más lejos de la zona importante y los contrajuegos con H4 van a ser más efectivos porque el rey queda más lejos. Y si el rey intenta refugiarse de este lado, tratando de meterse ahí para que no haya más jaques, entonces y llega ahí, que parece bastante amenazante. Las negras hacen tablas en esta posición. No es difícil, pero hay que calcularlo antes de empezar el plan de los jaques laterales, porque aquí tenemos que disponer de este recurso, de cambiar las torres y ahora tomar el peón. Entonces queda claro que los dos peones están avanzan, están a la misma altura. El blanco va a coronar dama, el negro va a coronar dama y no queda nada para nadie, tablas. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos que en estas situaciones, con un peón en la séptima, el rey blanco puede ir a cualquier parte, y que es muy importante cómo quede definida la estructura de peones en el flanco opuesto. O sea, hay millones de estructuras de peones posibles. En cada caso particular, cuando a uno le toca esto en una partida, tiene que interpretar cómo está definida la estructura de peones para ver qué va a pasar con el final, para ver cuáles son los puntos débiles, a dónde se puede llegar. Por ejemplo, aquí seguramente mi rival, cuando levantó el peón a la séptima, interpretó que él iba a poder atacar los peones con su rey, pero resulta que llega antes el contrajuego negro. Bueno, esta es una idea entonces importante a tener en cuenta. Con el peón en la séptima, el rey puede viajar a donde quiera en general. Y aquí quería agregar algo más relacionado con el próximo final que vamos a ver. Cuando está este peón en la séptima, suponemos que incluso el blanco puede tener hasta un peón de más del otro lado. Podemos estar de esta manera y puede haber un peón en G5, pues el rey puede estar en cualquier parte. Bueno, este final también es tablas con el peón G, porque aunque el peón avance, las negras van a tener siempre jugadas de torre, siempre van a tener jaques. Cuando este rey intente apoyar al peón, siempre va a haber un jaque, y va a haber jaques
por todas partes, y entonces el blanco no puede hacer nada. Donde saca la torre, me voy a comer el peón y el rey va a estar confortablemente bloqueando el otro peón. Lo mismo pasa si el peón es de H. No va a haber absolutamente nada, el negro tiene mucho contrajuego con los jaques. Ahora, si el peón llega a ser de F, entonces el negro está perdido. ¿Por qué? Porque no importa cómo estén las piezas, incluso la torre puede estar aquí. El blanco va a hacer un F6 jaque en un momento dado. Y las negras, si toman con la torre, el blanco sencillamente saca la torre y luego corona. Si toman con el rey, entonces hay un jaque de torre y la coronación. Si el rey se va a H7, entonces F7 y coronamos el peón F. Y si el rey va a F7, está este recurso, que es torre H8, y si la torre toma el peón, entonces jaque y me como la torre. Entonces, fíjense que hay una gran diferencia en una posición por el estilo entre tener un peón H, un peón G o un peón F. Necesitamos un peón F para ganar esta posición. O un peón central, es la misma idea, ¿no? Pero, en fin, un peón F o un peón central. Bueno, eso, que es muy elemental, es importante para entender el final del próximo video. Los espero entonces para el próximo video, donde vamos a ver un final de los grandes maestros Aronian y Morozevich, que es muy instructivo. Muchas gracias.